Si hay jóvenes que quieren ser pastores o maestros, los animo a seguir, pero teniendo unas expectativas reales de lo que es realmente el ministerio. Y quiero hablar un poco del sufrimiento desde la perspectiva del ministerio de Pablo y comprender un poco la carrera que llevamos a cabo. Y voy a seguir con el discurso final de despedida con los ancianos de Éfeso, pero voy a ir más atrás, capítulo 20, versículo 22. ¿Ok? Capítulo 20, versículo 22, lo tienen ahí en la pantalla. Dice: ahora yo, ¿qué dice acá? Atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me ha dado testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Su Reina Valera 60 dice ligado al Espíritu, por eso lo ven en minúscula, neuma, que lo que quiere decir en esta parte específicamente es que hay una fuerte convicción de Pablo, tan fuerte que está atado como si estuviera encadenado, como si fuera un esclavo. Está tan, tiene una convicción tan fuerte que es como un esclavo encadenado a que quiere ir a Jerusalén. Prácticamente es: tengo tanto deseo que me siento encadenado a la decisión de volver a Jerusalén. Pero sabe que en Jerusalén, ¿qué le esperan? La parte del 23, ¿qué dice? Cadenas y aflicciones. Está hablando con personas que pasaron 3 años con él, pastores que él formó durante 3 años, y le está diciendo: tengo una convicción fuerte de que tengo que ir a Jerusalén, aunque sé que ahí voy a sufrir. Vivimos en un mundo donde todos buscamos no sufrir. Ok, ¿quién se levanta en la mañana y dice tengo ganas de sufrir? Creo que nadie, ¿verdad? Todos buscamos sufrir menos posible. Estamos en un mundo donde el sufrimiento no se busca. Él dice que no sabe qué sucederá en Jerusalén, pero sabe que lo esperan muchas aflicciones. Aflicciones que el Espíritu Santo le dijo. ¿Cómo le dijo o cómo le dio testimonio? A través de 3 aspectos. Vamos a ver si lo tengo en blanco acá. El primero es, vamos a ponerlo por aquí, aflicción. Primero, ya lo tenía estipulado en su llamado. En Hechos, el Señor le dice: ve porque serás un instrumento escogido, Hechos 9:15. Y dice 16, le dice: porque yo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces la primera forma en la que el Espíritu Santo le da testimonio es por medio de su llamado. Ya él sabía que eso le tocaba hacer. Luego también por medio de lo que ya había experimentado a través del libro de Hechos. ¿Ok? Por su experiencia. Había sido apedreado, había sido golpeado. Y luego también en Hechos 21, por medio del profeta Agabo, también el Espíritu Santo le habla de que tendría aflicción. Esos son los 3 elementos que congenian la idea por el cual Pablo dice que recibiría aflicción. Ahora, lamentablemente, siempre que hablamos de Pablo, lo ponemos como una figura a la cual queremos anhelar. Hablamos de Pablo como una figura de inspiración para los creyentes. Y esto se me cayó aquí, pero no importa. Una figura de inspiración para los creyentes. Cuando hablamos de Pablo, ¿todos quisiéramos ser Pablo o no? ¿Cuál es el autor del Nuevo Testamento que más recordamos después de los evangelios? Pablo. Todos quisiéramos que la gente estuviera día y noche oyéndonos. Pero déjame decirte que lamentablemente casi nunca hablamos del sufrimiento de Pablo como algo a que aspirar. Vamos todos a 2 Corintios 11:24. Más o menos, si no lo quito, mi hermano, no se preocupe. Por mientras lo voy a intentar arreglar. Listo. Ok, vamos a 2 Corintios. Dice:
11:24. Ese no está en la pantalla, eso van a tener que seguirme conmigo. Dice: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Casi siempre recordamos al Pablo como el superhéroe, el Pablo que hace milagros, pero no el Pablo que ha tenido peligro, azotes, ha sido apedreado. Dice 26, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis propios compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Wow, falsos hermanos. Esta frase indica que de alguna u otra forma él confiaba en estas personas que al final lo pusieron en peligro. Falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Aparte de todo eso, está la preocupación de que la iglesia realmente viva para el evangelio de Cristo. 29. ¿Quién es débil? ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo en qué gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Wow. Eso es lo que provoca la eficacia del ministerio de Pablo. Gloriarse en su debilidad, no esconder su debilidad. Uno de los principales problemas que tenemos como pastores es que escondemos nuestras debilidades con apariencia de piedad. Porque de alguna u otra forma no queremos mostrar cómo somos, porque podría la gente perdernos el respeto. Cuando miramos a Pablo y su llamado, debemos entender que seguir a Cristo es una gran bendición, pero también hay problemas, sufrimiento, dificultades. Por eso les decía, aprecien lo que les dijo sus pastores en sus mesas, porque se enfrenta a cada situación que no era para lo que me apunté. Esto no fue para lo que me apunté cuando dije que quería ser pastor. No sabía que era así. Vas a ser influencia para muchas personas. Muchas pastoras aspiran a un cargo en la iglesia, aspiran a ser pastores y misioneros, con una idea ilusa de salvar el mundo. Pero no todo es color de rosa en el ministerio. Lamentablemente hoy en día muchas personas anhelan estos puestos de la iglesia para sentirse reconocidos, pero no por un anhelo piadoso, por amor a la iglesia. Se anhela la parte fácil del ministerio y no el sacrificio que conlleva. Cuando converso con muchos pastores jóvenes o con muchos jóvenes que quieren ser pastor, lo primero que dicen es: uy, me encantaría ser pastor para predicar los domingos. Y que la gente diga qué bueno o qué mal, pero que la gente diga algo, que me note que existo. Pero lamentablemente, querido hermano, el pastorado es muchísimo más que predicar el domingo en la mañana. Como dice John Piper, citado por Miguel Núñez, dice: el ministerio pastoral es un ¿qué? Es un todo incluido. Hermanos, cuando hablamos de todo incluido, no sé aquí, pero en Costa Rica la frase todo incluido es un hotel donde te dan todo. No sé si aquí es igual. Pero aquí lo que quiere decir es todo incluido, donde encontrarás cosas malas, donde encontrarás decepciones, maltratos, desacréditos y acusaciones. Hermanos, definitivamente el liderazgo eclesiástico requiere, oigan acá, morir a nosotros mismos. Repito,
El liderazgo eclesiástico en cualquier área requiere morir a nosotros mismos, morir a nuestro orgullo y vivir para los demás. Seremos decepcionados, invertiremos tiempo en personas que después se irán hablando mal de nosotros, de nuestra familia y de la iglesia. Aunque lo estuvimos comiendo en nuestra casa, aunque les dimos dinero para que pudieran comprar comida, se terminarán yendo hablando mal de nosotros. Hablarán mal de nuestra familia, de nuestra relación con nuestra esposa. El ministerio pastoral es un paquete completo, pero ahí no acaba. También luchamos contra nuestros propios pecados y también nosotros decepcionaremos a otras personas. Vayan conmigo acá. No somos solo las víctimas, sino que también tenemos pecado y nosotros decepcionaremos a otras personas. Nos equivocaremos y muchas veces actuaremos mal y no iremos a pedir perdón. Muchas veces nos va a tocar pedir perdón y buscar la reconciliación. Es por eso que la cita de Miguel Núñez no termina aquí, con cosas malas, decepciones, maltratos, desacréditos y acusaciones, sino que termina diciendo lo siguiente. Vuelvo a repetir la completa. El ministerio pastoral es un todo incluido, donde encontrarás cosas malas, decepciones, maltratos, desacréditos y acusaciones, pero también incluye lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Su llamado, su gracia y su compañía. Repito, su llamado, su gracia y su compañía. Esto lo entendía Pablo. Y aunque seas o no pastor, déjame decirte que todo liderazgo requiere disciplina y sacrificio. Ser cristiano también requiere morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, a nuestros placeres y servir a Dios y servir a nuestro prójimo. Pero aunque es difícil y aunque hablarán mal de nosotros y aunque nos equivocaremos, déjame decirte que será lo más hermoso y placentero que puedes hacer en tu vida. Servir a nuestro Señor glorioso que nos ha salvado con su sangre. Hermanos, uno de los principales miedos que tuve cuando inicié en el ministerio fue equivocarme. Le tenía una fobia a equivocarme. Yo quería hacer todo de tal forma en la que saliera bien. Mi pecado, control, querer que todo saliera lo mejor posible. Y de alguna u otra forma, con mis primeras equivocaciones me di cuenta que yo no podía controlar todo. Y me di cuenta a través de las equivocaciones y a través de tener que sentarme con el liderazgo y decir, me equivoqué, que esos momentos son donde disfruto la gracia de Dios más. Los momentos donde me doy cuenta que si fuera por mí, la iglesia no estaría en pie. Los momentos donde me doy cuenta que esta no es obra mía, sino que es obra de Dios. Los momentos cuando vuelvo a ver atrás y digo, creo que hice mal acá, creo que hice mal acá, son los momentos donde me doy cuenta que su gracia es la que sostiene la iglesia, no nosotros. Hermano, dice Pablo lo siguiente: en ninguna manera que estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Ahora, tengamos un poquito de cuidado de pensar que Pablo más bien es un hombre depresivo, que se odia a sí mismo, que quiere morir. Lo que está queriendo decir aquí es que mi vida tiene valor, pero hay algo que tiene más valor que mi vida. Hermanos, Pablo ha dicho, cuiden el cuerpo
Pablo no está diciendo que debemos odiarnos a nosotros mismos, está diciendo que hay algo mejor y más valioso que nuestra propia vida. Él considera algo mucho más valioso. Hay algo mucho más hermoso que tu propia vida. Hay algo mejor que mantener una apariencia de piedad. Hay algo mejor que tener mejores finanzas. Hay algo mejor que tu propia familia. Hay algo a lo que apuntamos que es más valioso que todo lo que hacemos acá. Pablo no estima su vida porque ha decidido estimar algo o desear algo con mucho más fuerza que su propia vida. Él anhela la gracia y el evangelio de nuestro Señor. Sabe que la gracia de Cristo es mucho más importante que su propia vida, porque lo único que puede hacer su ministerio efectivo es su gracia y no nuestro esfuerzo. Su gracia y no nuestro sufrimiento. Debemos dejar de valorarnos a nosotros por encima de lo eterno y valorarnos correctamente con ojos del cielo, valorando lo eterno por encima de lo terrenal. De hecho, sin su gracia, nuestra vida terrenal tampoco tendría sentido. La vida tiene sentido solo cuando su gracia nos alcanza. Solo cuando su gracia es el motor del ministerio. Solo cuando su gracia puede hacernos a nosotros estar en una posición correcta, ni más ni menos. Pablo se entregó en cuerpo y alma a predicar el evangelio de gracia, dice aquí. Pablo se entregó en cuerpo y alma a predicar el evangelio de gracia, una gracia que otorga su salvación a pecadores como nosotros. Hermanos, ¿qué es el evangelio? Bueno, aquí interesante, a veces no nos preguntan a nosotros porque se supone que nosotros lo estamos predicando constantemente. Jesús muere, sepultado y al tercer día resucita. Y en el poder de su resurrección está el poder de nuestra salvación. Pregunta, ¿qué tiene que ver eso con mi ministerio? ¿Qué tiene que ver el concepto con lo que hago domingo tras domingo? ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? Porque sí, siempre estamos predicando, el evangelio te salva, el evangelio te transforma, obedece al Señor, pero ¿y el ministerio qué cambia? Porque el único motor para que haya transformación en una persona es el evangelio. De la misma forma, el único motor para un ministerio saludable es el evangelio. Pero ¿cómo pasamos del concepto para nuestra congregación a la verdad de nuestra vida como pastores? Dime, mi hermano. Bien, modelando el evangelio, excelente. ¿Qué más? Viviendo el evangelio, muy bien. ¿Qué más? El punto más importante es entender que no es por nuestro esfuerzo, sino por la gracia de Dios. Lo más importante es que te des cuenta que el evangelio es todo para ti, porque en su gracia descansas. Lo mismo que le pides a la congregación es lo que hay que pedirnos a nosotros mismos: descansar en su gracia. MacArthur dice lo siguiente: el claro énfasis está en la gracia en este texto, el inmerecido favor de Dios por medio del cual perdona a indignos pecadores y sí pastores. Nosotros somos estos. Sí pastores, también somos pecadores. Sí pastores, también necesitamos del evangelio. Pastores, nosotros somos indignos, aunque estamos al frente de la congregación, somos indignos también. Y la totalidad de nuestros pecados ha sido puesto en Cristo. Esta gracia
perdona a pecadores indignos la totalidad de sus pecados y les concede de manera libre y compasiva la justicia total de Jesucristo. Querido hermano, Dios derramó su gracia para que, aun siendo pecadores, de nuestra boca pecadora salgan sus palabras cuando predicamos. Hermanos, la mejor manera de entender el ministerio es como que si estuvieras manejando un carro y decidir soltar el volante. Suéltalo ya. Hay alguien más que es el dueño del carro. Hay alguien más que tiene las llaves del carro. Y él es el que realmente quiere manejar y sabe a dónde tenemos que ir. Suéltalo. Dale el control a Dios. Deja que Él tome el volante. Y tú haz tu labor, el cual no es manejar a la iglesia, es supervisar y alimentar a su iglesia. Querido hermano, nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras rebeliones son igual de sucias que las de las personas que predicamos los domingos, con los que predicamos los domingos. Así como criticamos y hablamos de ciertos pecados que socialmente son repudiados, nuestras faltas son igual de sucias. Nuestras faltas son igual. Pero déjame decirte que así como le predicamos a las personas que pueden ser libres, tú puedes ser libre de pensar que la congregación está en tus espaldas. Porque la congregación está en las manos de Cristo. Puedes ser libre de querer controlar, puedes ser libre de querer animar a los hermanos para que den más en sus finanzas. Den un poco más, no ven que no me alcanza. Sé libre de eso, porque al final Dios es el que tiene el control. Hermanos, eres primero llamado hijo antes de ser llamado pastor. Eres primero llamado hijo, amado, abrazado por el Padre, rescatado por el Hijo, por el poder del Espíritu Santo, antes de ser llamado pastor. Al igual que el hijo pródigo, deberíamos decir: voy a ir a que me trate por lo menos como un jornalero. Pero no, primeramente somos hijos. Debemos entender que el ministerio de Pablo se basó en estimar la gracia como mayor a su propia vida. La eficacia de tu ministerio está en valorar y estimar la gracia por encima de tu propia vida. De hecho, Pablo termina en Colosenses hablando de su ministerio como servidor del evangelio y dice lo siguiente: Colosenses 1:29, con este fin trabajo, esforzándome según ¿qué? ¿Qué dice acá? Según su poder, que obra poderosamente en mí. Hermanos, este verso impacta demasiado mi corazón. Me conforta, me amonesta, pero a la misma vez me llena de esperanza y amor. La palabra aquí, trabajo, en griego, significa que es un trabajo hasta el cansancio. Es un trabajo difícil que cansa. Dice, esta palabra habla de trabajar tanto que nos sentimos fatigados, de esforzarse como un atleta que se esfuerza al máximo hasta llegar a la meta. John MacArthur dice que de ahí viene nuestra palabra para agonizar. Es tanto el esfuerzo que a veces estamos hasta agonizando. Vean la forma tan vívida que Pablo lo expresa. Nos esforzamos tanto que llegamos a agonizar. Pero hermanos,
El papel del ministro de Cristo, aunque es arduo, cansado y agonizante, déjame decirte que todo es obra de su poder y no el nuestro. Déjame decirte, hermano, que soberanamente Él nos ha llamado para servirles y servirle a Él con esfuerzo, pero en su poder. ¿Cómo es posible que un hombre con un aguijón en la carne, con personas que lo traicionaron, cómo es posible un hombre que está en la cárcel, que diga, Jesús obra poderosamente en mí? ¿Cómo es posible que un hombre aguante todo esto? Solo por el poder de su gracia. Jóvenes que están aquí, que oyeron a sus pastores, ¿cómo es posible que él siga siendo pastor aún con todo lo que le ha pasado? Su gracia. Porque si fuera por nuestras fuerzas ya hubiéramos dejado todo botado. Hermanos, cuando hablamos de descansar en el Evangelio, hablamos de comprender que nuestra motivación es su poder y es la fuente que origina nuestro esfuerzo. Su poder es la fuente de motivación y de vitalidad para nuestro ministerio. Repito, su poder es la fuente de motivación y vitalidad para nuestro ministerio. Tienes que comprender este texto esforzándome en su poder. Debes comprender que tu esfuerzo y tu dedicación es en su poder. Eso te va a ayudar a luchar contra la tentación de pensar que necesitas recibir por lo que haces. ¿Cuántos de ustedes han pensado que de alguna u otra forma, eso me pasa a veces mucho a mí que lucho con eso, que como han sufrido tanto, que como han trabajado tanto, Dios debería como que meterle la manita a veces? Me encanta verlo reír. De alguna forma en nuestro corazón a veces pensamos que por ser pastores tal vez Dios debería echarnos la manita en algunas áreas. Pero al final no es nuestro esfuerzo, es en su poder. Es para su gloria, por medio de Él y para Él. Así que recuerda, descansa, suelta el volante, deja que Él tome el volante. Es el dueño del carro, es el que pagó por el carro y es el que tiene las llaves. Tú eres como ese niño de 4 años que quiere manejar el carro. Solo tienes que estar sentado, dejando que tu papá tome el volante del carro. ¿Y qué tienes que ir a hacer mientras manejas el carro? Solo ir contando de lo bueno y grandioso que es tu papá. Oremos. Gloria a Dios, Padre, por tu amor, por lo glorioso y grandioso que eres. Gracias porque ese es nuestro único trabajo. Ir contando lo grandioso y glorioso que es nuestro Padre, que va manejando el carro, que nos ha sacado, que nos ha limpiado y que nos ha sentado junto a Él en el carro para predicar la palabra de su Hijo Cristo. Padre, ayúdanos a descansar, a entender el sufrimiento como lo entendió Pablo y a entender que el sufrimiento no se compara al valor de la gracia, a entender que no estimar nuestra vida significa estimar algo más que a nosotros mismos, y es estimar el Evangelio de gracia. Perdónanos y ayúdanos a vivir en tu gracia, disfrutar de tu gracia y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.